Lactante de 3 meses de vida que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores de tipo cólico y algunos vómitos, tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que destacar que fue un prematuro, que pesó 900 gramos al nacimiento y tuvo dificultad respiratoria importante, que precisó además de ventilación asistida durante 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en su cuadro? Estenosis colónica secundaria, enterocolitis necrotizante, megacolon congénito, válvula intestinal intermitente, enteritis crónica por rotavirus y adenitis mesentérica secundaria, neumopatía crónica. Respuesta. La A. Entonces no confunda la estenosis colónica o la manifestación secundaria a un problema como la enterocolitis necrotizante con megacolon agangliónico. Entonces, otra causa, y como mencionamos, y si recuerdan ustedes las primeras diapositivas, como causa de estreñimiento orgánico, también están esas complicaciones secundarias a la enterocolitis, ¿no? Van a tener ustedes como estreñimiento orgánico complicaciones mecánicas, hormonales o metabólicas como hipotiroidismo, la ganglionosis, y dentro de estas mecánicas obviamente está la estenosis secundaria a enterocolitis. Entonces, con la clínica, con lo que se les está presentando es un prematuro que obviamente tiene distrés respiratorio que está asociado a ventilación mecánica con el riesgo incrementado de enterocolitis necrotizante. Entonces, los niños con enterocolitis necrotizante que tienen historia de estreñimiento, lo primero que van a pensar es en estenosis colónica. La estenosis colónica tiene manifestación clínica en el tercer o cuarto mes. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos en la biopsia realizada en caso de megacolon gangliónico es falsa? Ausencia de células ganglionares en los plexos bientéricos y submucosos, hipertrofia muscular del colon proximal. El aganglionismo se realiza en la región rectosimoidea en el 70% de los casos. Aparece una disminución de la actividad colinérgica o colinesterásica, hiperplasia del parasimpático extramural. Respuesta. Ya todos deberían responder, ¿no? ¿Da? D. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Recuerden siempre que hay en la enfermedad de Hirschsprung. Va a haber hipoplasia simpática, disminución de las fibras simpáticas, hiperplasia parasimpática con actividad o con actividad de la colinesterasa. ¿Sí? Entonces, obviamente, con ausencia de plexos de Auerbach, de Meissner y de Auerbach. La enfermedad de Hirschsprung compromete con más frecuencia a ya hablamos de lo más cercano. ¿Respuesta? ¿Sí? Entonces, no siempre va a entrar recto sigma. En las respuestas, lo más cercano sería entre el intestino delgado, duodeno, vejiga y esófago, recto sigma. Una afirmación en la enfermedad de Hirschsprung es falsa. Presencia de estreñimiento precoz. Al tacto rectal se palpan las heces en la ampolla, no se presenta en copresis, no se relaja el esfínter interno. Falsa, al tacto rectal se palpa las heces fecales en la ampolla. Entonces, presencia de estreñimiento precoz, sí. Al tacto rectal se palpan las heces fecales en la ampolla, no. Entonces, esto es manifestación de estreñimiento funcional. El megacolon agangliónico se asocia a impactación fecal recurrente, agrandamiento del abdomen, constipación que comienza al nacimiento, todas las anteriores. El megacolon agangliónico se asocia a impactación fecal recurrente, agrandamiento del abdomen, constipación que comienza al nacimiento, todas las anteriores. El megacolon agangliónico se asocia a impactación fecal recurrente, agrandamiento del abdomen, constipación que comienza al nacimiento. ¿Hay constipación que comienza al nacimiento? Sí. ¿Agrandamiento del abdomen? Sí. ¿Impactación fecal recurrente?
¿Va a haber impactación? Sí, pero no va a haber lo que manifestamos como en copresis, ¿no? ¿Preguntas? Si hay alguna pregunta al tema que ustedes de repente quieren tocar o desarrollar, lo podemos hacer. ¿Preguntas? Creo que en las diapositivas no estaban diarreas. ¿Tenía algunas dudas sobre diarrea? Manejo de diarrea. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Solo para recordar, de repente no se van las preguntas, diarrea, las infecciones diarreicas frecuentes en los niños generalmente se dan por virus. Las infecciones virales son causa de infecciones diarreicas. Dentro de ellas la más frecuente es rotavirus. Hemos mencionado que rotavirus tiene manifestación casi típica, ¿no? Precede de vómitos, recuerden siempre esto, los vómitos preceden a las diarreas de 4, 5, 6 días, ¿no? Y obviamente son bastante líquidas con riesgo de deshidratación. Las diarreas virales generalmente causan deshidratación y algo que caracteriza a las diarreas bacterianas más que deshidratación y muchas veces en diarreas persistentes es la desnutrición. La diarrea en las infecciones virales es pérdida de agua y electrolitos, cosa que también se puede ver en las infecciones bacterianas, pero muy peculiar es la pérdida de proteínas que se puede dar en las infecciones bacterianas. Entonces vamos a tener no solo pérdidas de agua y también electrolitos, sino también de proteínas en las infecciones bacterianas. La más frecuente, y recuerden siempre, en las infecciones bacterianas en menores de un año en nuestro medio es Campylobacter. Recuerden, pregunta de examen, infección bacteriana frecuente en menores de un año, Campylobacter. Entonces, y el Campylobacter está asociado a las deposiciones de las aves. Entonces, si en la pregunta de examen hay antecedentes de deposiciones de aves asociado a un cuadro gastrointestinal disentérico, lo primero que van a pensar es en Campylobacter. Tratamiento de Campylobacter, ¿no? Macrólidos. Pueden usar cualquiera de los macrólidos para manejar el Campylobacter. Las infecciones virales y bacterianas muchas veces son autolimitadas, incluso las bacterianas. De ahí la importancia de solicitar siempre un coprocultivo a todo niño con disentería o una infección bacteriana. No inicien rápidamente la cobertura antibiótica, soliciten de primera instancia una reacción inflamatoria y también un coprocultivo y den tratamiento en forma específica. En niños pueden utilizar sin ningún problema la furosolidona para manejar Shigella, que es la más frecuente, Campylobacter, que también puede manejarse, y también otro antibiótico seguro en niños mayores de un año es el ácido nalilíxico. Pueden también usar amikacina como cobertura antibiótica. Pero como he mencionado, muchas de estas infecciones se autolimitan, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué podemos usar? Los probióticos que están indicados, asociados para restablecer la flora intestinal, pero están contraindicados y recuerden siempre el uso de moduladores del peristaltismo intestinal. No se usan en niños, está contraindicado y nunca deberían usar. Algo que sí se recomienda usar es el racecaotrilo, que es un inhibidor o disminuye de la encefalinasa que disminuye la secreción de agua a nivel intestinal. Lo que hace el racecaotrilo es disminuir la cantidad de agua en las diarreas infecciosas virales. Bien, ¿qué utilizamos para hidratar al paciente con diarrea o con deshidratación? Sueros de rehidratación oral. El inconveniente de la ONS o el suero de la ONS que tiene concentraciones altas de sodio. ¿Recuerdan cuánto es la concentración de sodio en los sueros de rehidratación de la ONS? Pregunta de examen. 90, 80, 90 miliequivalentes de sodio. El que sea 80 90 miliequivalentes de sodio hace que la osmolaridad sea alta, incrementada y está contraindicada en niños menores de 4 meses. Mucha osmolaridad, mucha concentración de sodio puede incrementar el riesgo de perforación intestinal en algunos niños. De ahí la recomendación de utilizar soluciones que tengan menos osmolaridad o menos concentración de sodio. Entonces, por suerte ya tenemos alternativas. Lo que ustedes conocen en el mercado como Electroral, como Frutiflex o Hydrax tienen concentraciones de sodio de 60 miliequivalentes. Nosotros ya tenemos alternativas para poder utilizar en menores de 4 meses los sueros de rehidratación oral. Pero los sueros de la ONS sí pueden utilizar sin ningún problema en niños mayores de 6 meses. Entonces, estas concentraciones y estas soluciones que son bastante saladas y nada agradables pueden utilizar en niños mayores de 6 meses.
¿Ya? La forma de hidratar, en el plan A, ustedes hidratan con suero de hidratación a tolerancia. El plan B también es a tolerancia, y la única indicación para iniciar el tratamiento endovenoso es la intolerancia en el paciente. Hay algunos criterios para que ustedes puedan utilizar el endovenoso. Paciente intolerante, paciente que tenga ilio abdominal, ¿no? Y paciente con trastorno neurológico que no le permita la deglución, son las únicas indicaciones para que ustedes utilicen el endovenoso. Entonces, el tratamiento, la pregunta de examen, tratamiento del paciente con enfermedad diarreica aguda es la hidratación. Y la hidratación ideal es por vía oral. Si por vía oral, por vía directa, el paciente no tolera, entonces la indicación es la gastroclisis, colocar una sonda e hidratar por gastroclisis. Si el paciente es intolerante, que significa que tiene vómitos recurrentes, asociado a esto tiene ilio, hay una distensión abdominal, obviamente con compromiso electrolítico, con alteraciones de sodio y de potasio, en este caso se contraindica la nutrición enteral. Entonces, en este caso pasamos a nutrición parenteral, y la nutrición parenteral lo pueden hacer con soluciones, ¿no? Como es la solución polielectrolítica o la solución al medio. Esta no se recomienda, no contraindicado, pero no se recomienda el uso de soluciones, ¿no?, por debajo de la osmolaridad, que sean hipotónicas. Entonces, utilizar dextrosa al 5% con electrolitos para hidratar a un paciente no es lo más indicado. Entonces, utilicen soluciones al medio. Cuando hablamos de soluciones al medio, hablamos de soluciones por encima de 70 miliequivalentes. Entonces, ustedes recuerdan el suero fisiológico, ¿cuántos miliequivalentes tiene de sodio? ¿Cuánto? 154. Entonces, es una solución isotónica. No es una solución fisiológica, perdón, una solución fisiológica. Si hablamos por encima de 154, hablamos de una solución hipertónica. Si hablamos de una solución por debajo de esto, hablamos de una solución hipotónica. Entonces, llevar a una hipotonía, llevar a una solución al tercio, como es dextrosa al 5%, más un Kalium 10, 15, 10 o 10, 8, entonces hablamos de solución hipotónica. Entonces, lo recomendable es llevar una solución al medio, si no tienen solución polielectrolítica. Rápidamente ustedes pueden preparar soluciones al medio. Ustedes tienen un calio al 20%, preparan o llevan a solución y, al medio. Entonces, hacen un cálculo nada más, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene la solución, el calium al 20% de sodio? Un cc, 3.4 miliequivalentes, ¿no? La ampolla que ustedes tienen es 3.4 miliequivalentes, también pregunta examen. Entonces, una solución hipertónica de cloruro de sodio al 20%, un cc tiene 3.4 miliequivalentes. Entonces, si quieren llevar una concentración al 70%, solo hacen una regla de 3 simple, más dextrosa al 5%. Van a llevar una solución al medio. Entonces, pueden utilizar soluciones al medio que tienen 70 miliequivalentes o 60 miliequivalentes, está bien, pero no bajen más de 50 miliequivalentes, ¿no? O hidratar con soluciones que tengan 60 miliequivalentes de sodio, que son las soluciones que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo hidratamos? Plan B es generalmente 50 cc por kilo, ¿no?, por peso. 50 a 100 cc por kilo. Entonces, si tienen ustedes un niño de 10 kilos, la solución para hidratar por plan B será de 50 a 100 cc por 10. La indicación de plan C es en pacientes con deshidratación severa. Entonces, ¿en quienes hidratamos? Hidratamos con endovenoso, y con plan C, pacientes que tienen deshidratación severa. Entonces, ¿cómo nosotros observamos los signos de deshidratación? Solo para que recuerden, memotécnico, las 3 S, ¿ya? Paciente con signo de pliegue positivo, paciente con sensorio comprometido y que tiene sed, es un paciente deshidratado. Las evaluaciones que ustedes hacen, como la mucosa seca, el ojo hundido, no es una evaluación muy objetiva, es una evaluación bastante subjetiva, entonces no tiene validez en la evaluación para determinar si este paciente está con deshidratación o no. Entonces, con que ustedes consideren signo de pliegue positivo, sensorio positivo, y si el paciente bebe con avidez, ese paciente está con deshidratación. Entonces, ese paciente rápidamente necesita hidratarse, que puede ser por vía oral o por vía endovenosa. Entonces, el plan C va a ser en pacientes que tienen deshidratación severa, con pérdida de peso de más del 10%, casi llegando al 15%, y ustedes clasifican con shock o sin shock. Entonces, el paciente que no está chocado y está con deshidratación severa, el plan C es
100 cc por kilo y administran ustedes el 50% en la primera hora, el 25% en la segunda y el 25% en la tercera hora. Hidratan rápidamente. Y si está con shock, preceden ustedes un bolo de cloruro de sodio al plan C. Entonces es la forma correcta de hidratar al paciente con deshidratación. Lo único que tiene que hacer es clasificar si el paciente tiene deshidratación leve, moderada o severa. ¿Preguntas? ¿Alguna duda sobre algún tema de gastro que no me he mencionado? Ya, como en todo paciente con shock, lo que ustedes pueden dar hasta 3 bolos. En pediatría, los bolos se recomienda 20 cc por kilo. Entonces, ustedes pasan un primer bolo con 20 cc por kilo y obviamente tienen que tener respuesta rápida. Una respuesta es el cambio sistémico, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca rápidamente se manifiesta como alteración en un paciente que está chocado. Va a haber taquicardia inicialmente, va a haber taquipnea como manifestación de un paciente chocado. Y obviamente con disminución de la diuresis. Si después del bolo la presión no se corrige, puedes pasar un segundo bolo. Después hacer un tercer bolo y hidratar. Siempre y cuando obviamente ese paciente tenga hipovolemia por deshidratación, por diarrea, por pérdidas de agua. Entonces hay otras causas de shock o cambios de la presión. Pero rápidamente los pacientes pueden cambiar, mejorar la parte hídrica, incluso la parte metabólica con hidratación. Recuerden, una complicación de los pacientes con deshidratación es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es una complicación que rápidamente se puede manifestar y también rápidamente se puede revertir sin necesidad de corregir con bicarbonato. Si ustedes tienen un paciente con diarrea que está deshidratado, le toman una gasometría inmediatamente y van a tener acidosis metabólica, no es necesario administrar bicarbonato inmediatamente. Ustedes hidratan al paciente y toman una gasometría, inmediatamente se corrige. Entonces la indicación, también me pregunta examen, indicación de corrección de la acidosis metabólica en el paciente con deshidratación no es bicarbonato, es hidratar al paciente. Claro, las preguntas de examen van a ser de acuerdo a nuestro medio, ¿no? El MIR te va a dar de repente estadísticas diferentes o etiologías distintas, o si vamos a Estados Unidos, Europa, va a ser totalmente diferente. En nuestro medio, en menores de 1 año, la causa más frecuente de etiología es Campylobacter, luego Shigella, pero también recuerden infecciones crónicas bacterianas. Entonces, para infecciones crónicas bacterianas también está asociado a Campylobacter o diarreas persistentes. Campylobacter también puede ser asociado a parásitos como Giardia. Entonces, el Campylobacter es bastante frecuente en los lactantes menores de 1 año. Pero recuerden siempre, las preguntas de examen no solo vienen con cuál es más frecuente en la edad del menor de 1 año, siempre relacionan algo más. Entonces, si ustedes se encuentran en la pregunta que está asociado a deposiciones de aves o que el niño visitó algún lugar donde hay aves o visitó el mercado, visitó el parque donde hay aves, lo primero que van a pensar es en Campylobacter. Campylobacter está asociado a deposiciones de aves. Entonces, siempre las preguntas tratan de alguna manera ayudar un poco a inducir a la respuesta y no solo van en forma aislada como causa frecuente de infecciones en menores de 1 año. Pero sí piensen en Campylobacter en menores de 1 año. El sodio va a variar, como les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué determina la hidratación? Agua y el soluto. El soluto que determina es el sodio. Entonces, lo que le va a llevar a la osmolaridad, lo que va a determinar la osmolaridad va a ser el sodio. Entonces, en la OMS es de 80 a 90 y las soluciones que tenemos ahora van 60 miliequivalentes. El Litrax, si mal no recuerdo, es 60 miliequivalentes de sodio en la solución. Y el potasio en todas es 20 miliequivalentes. Entonces, no se modifica el potasio en las sales de hidratación oral. Está asociado también a bicarbonato, que no hay mucha variación en la concentración, que no es determinante y también azúcar. Recuerden, no pueden ustedes hidratar con soluciones azucaradas. El azúcar incrementa la osmolaridad. Entonces, que ustedes hidraten como soluciones como Gatorade, Powerade, no es lo más indicado. Van a llevar más diarreas y no a resolver el problema. Entonces, estas soluciones no tienen concentraciones adecuadas de azúcar y bicarbonato como para hidratar al paciente. Entonces, las soluciones son las que hemos mencionado, las que ustedes conocen y que son medicamentos en el manejo del paciente con diarrea. Entonces, que tenga 20 miliequivalentes de potasio y 60 a 70 miliequivalentes de sodio, yo creo que es la solución ideal o indicada.
En las de la OMS están bajando. La OMS, la bolsita salvadora que ustedes, no sé si ustedes recuerdan o han visto alguna vez, es de 80 a 90 equivalentes. ¿Ya? Obviamente eso ha llevado a muchos trastornos, como les mencionaba, o sea, la osmolaridad incrementada y el no uso, el no poder usar en menores de 4 meses. Entonces se ha modificado tanto y nos han dado alternativas que no son de la OMS, obviamente, son productos farmacéuticos privados que han mejorado la solución. La solución ideal es de 60 equivalentes de sodio y 20 de potasio. Cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico, es una patología gastrointestinal asociada a problemas hematológicos y obviamente asociados a problemas renales. Entonces hay un compromiso sistémico. Va a haber compromiso sistémico obviamente relacionado a un cuadro infeccioso. Puede manifestarse como un cuadro infeccioso bacteriano, puede haber disentería bacteriana y está asociado al E. coli. Cuando hablamos de E. coli, hablamos de varios tipos de E. coli, enterotoxigénica, enterohemorrágica, y nuevamente las E. coli que no tienen manifestación más allá de la mucosa intestinal. ¿Quiénes tienen manifestación más allá de la mucosa intestinal? Las enterotoxigénicas y enterohemorrágicas. Entonces, cuando atraviesan y llegan las toxinas a nivel sistémico, vamos a tener manifestación de un problema parecido o la manifestación de una enfermedad enterohemorrágica, que es el SHU, que todos conocen ustedes. Entonces, la manifestación va a ser, después de un cuadro gastrointestinal, vamos a tener manifestación hematológica. ¿Qué caracteriza la anemia y la plaquetopenia? Rápidamente el niño va a tener compromiso sistémico, va a tener manifestación renal con disminución de la diuresis, y obviamente va a haber edema como manifestación, y todo niño que precede un cuadro gastrointestinal asociado a un problema renal y asociado a un problema metabólico, lo primero que van a pensar es en SHU. ¿Sí? Entonces, el tratamiento, cobertura antibiótica, a veces no hay respuesta por es toxina, pero igual tienen que iniciar la cobertura antibiótica para el E. coli, y obviamente manejar la parte hídrica y manejar la parte renal. Entonces traten de alguna manera, muchos de ellos terminan en diálisis. Por suerte la diálisis mejora un poco el pronóstico de los niños con enfermedad urémico hemolítica. La clínica. La clínica. El fisiológico, como les mencionaba, se manifiesta hasta los 3 o 4 meses, pero en unos niños, por cierta predisposición, que puede ser familiar, que puede ser anatómica, autoinmunológica, tienen un pico incrementado entre los 4 y 5 meses. Se incrementa más el reflujo. Y obviamente esto hace que tenga manifestación clínica. Entonces, lo que determina de lo fisiológico de la enfermedad es la clínica. Niño que está yendo muy bien con su ganancia de peso, hasta los 3 meses está ganando 30 gramos por día, y que de pronto cae a 5, 7 o 10 gramos por día y se mantiene, y asociado a eso tiene clínica, y una clínica importante es el Sandifer. Sandifer, recuerden siempre, es la hiperextensión del niño. Incluso muchos confunden hasta con convulsión, ¿no? Hay una hipertonía exagerada del niño durante las tomas de leche. Toma la leche y se pone y se empieza a arquear. Asociado a Sandifer, pobre ganancia de peso y muchas veces con reflujo, entonces le debe hacer sospechar en enfermedad. Entonces, si esto persiste, la manifestación posterior va a ser obviamente anemia, ¿verdad? Por la esofagitis que tiene el niño. Asociado a esto, podría tener problemas respiratorios recurrentes o frecuentes. No siempre los problemas de broncoespasmo están asociados a niños con asma. O sea, cuando hablamos de asma, hablamos de otra cosa, hablamos de un problema inflamatorio crónico, obviamente asociado a células T, las T2, pero siempre pero algunas veces podemos encontrar problemas de broncoespasmo asociados a microaspiración. El niño se microaspira y obviamente el contenido gástrico lesiona y produce un proceso inflamatorio crónico con broncoespasmo crónico. Entonces, si ustedes no tienen un niño que no va, si tienen un niño que no va muy bien con el tratamiento que han instaurado para el manejo de asma, entonces siempre piensen en reflujo gastroesofágico, reflujo o fístula, ¿no? Entonces, háganle su examen como mencionaba, su gammagrafía, pueden hacer un contrasado o llegar incluso a la pHimetría para ver si hacen diagnóstico o no y iniciar el tratamiento. Una vez inicien el tratamiento con omeprazol o un antiácido que selecciona ahora, a las 2 semanas van a haber mejoría clínica. Ese es el tiempo que demora más o menos en tener manifestación clínica o mejoría clínica, el paciente con enfermedad por reflujo. 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento con omeprazol.